Yo les voy a hablar del tema del monitoreo de los signos vitales. Los signos vitales representan mediciones sobre las funciones vitales del organismo y son indicadores de condiciones anormales. Tengo las 5 principales, que son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno. La primera, que es la temperatura corporal, es la medida de calor o frío asociada al metabolismo del cuerpo humano y su función es mantener activos los procesos biológicos. La temperatura normal se mide en un adulto de 36.7 a 37 grados centígrados. El lugar para la toma de temperatura sería oral, rectal o axilar, que son los lugares como los principales, los mejores. Para esto se necesita termómetro mercuriales o de preferencia digitales. En este caso tengo uno de mercurio. También aquí tengo donde se guardan, porque es importante mantenerlos aquí limpios de virus y bacterias. El procedimiento es que hay que limpiarlo antes y después del procedimiento. Hay que limpiarlo con jabón y agua, o también lo puedes con una toronda y alcohol. Es necesario, en el caso de los termómetros de mercurio, que antes de usarlo revises que esté a menos de 35 grados para que al momento de colocarlo y medirlo, sea la temperatura correcta de tu paciente. No hay que evitar también tocar esta parte, la gris, porque también puede interferir con la medición. Hay que limpiarlo y lo colocas, en este caso axilar, sin que esté a menos de 35 grados para que su medición sea correcta. Te esperas como un minuto y ya, si sabes leerlos, pues ya ubicas el grado en el que esté tu paciente. Aquí está donde se guardan para cuando se use guardarlo limpiamente. El segundo tema es la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. En adultos, su medición sería de 60 a 80 latidos por minuto, donde se puede medir la muñeca o radial, la parte alta o la cara interna del pie, que es la pedial, la sien o la temporal, el cuello o carótida, la ingle o femoral, y la parte posterior de la rodilla sería el popliteo. Para medir el pulso se necesita un reloj con segundero para medir las pulsaciones por minuto, tu pluma para anotar y la hoja donde vas a hacer el reporte y vas a graficarlo. El procedimiento, en este caso por medio de la palpación, se le explica al paciente lo que vas a hacer y tú seleccionas la arteria que más te convenga o que más facilidad te dé. Colocas la yema del índice y el medio sobre la arteria. En este caso sería la de la muñeca y haces esto. En, tienes que más o menos Tienes que saber dónde está tu arteria y medirlo. Si es en 30 segundos, las veces que lo sentiste, y multiplicarlo por 2, o durar el minuto entero para que puedas medirlo correctamente. En el caso de la auscultación, también tienes que explicarle el procedimiento a tu paciente y colocar la cápsula del estetoscopio, que en este caso es esta. Así, tienes que colocar la cápsula del estetoscopio entre el tercero y el cuarto espacio intercostal izquierdo de tu paciente, que sería mi parte izquierda, la cuarta, y escuchar los latidos. Si lo haces por 30 segundos, también tienes que contarlos y multiplicarlos por 2, o de igual manera hacerlo por un minuto, porque es la manera más apropiada para buscar los patrones de frecuencia de pulso o las cardíacas anormales. El tercer tema es la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones que una persona hace por minuto. El procedimiento es el examinador debe observar los movimientos respiratorios sin pretender intervenir en su ritmo. Si una persona sabe que se está contando sus respiraciones, generalmente le es más difícil mantener la función normal. También en este caso se puede contar el número de movimientos durante el medio minuto o el minuto completo
para que sea más correcta lo que tú hayas contado, si el resultado. En adultos es normal de 14 a 16 respiraciones por minuto. El cuarto tema es la presión arterial, que es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. En este caso tendremos la sistólica y la diastólica, que la sistólica es más alta y la diastólica es la más baja, que en el caso normal de los adultos es 120/80. Los instrumentos de medición tenemos varios, que es el esfigmomanómetro anaeroide, el fonendoscopio, esfigmomanómetro de mercurio, esfigmomanómetro digital o brazo de muñeca, o una Smart Band, que es lo más común que la gente use también. En este caso yo tengo esfigmomómetro de mercurio, que es ubicar la parte en la que tú vas a colocarlo. Puede ser en el brazo, en la pierna. Comúnmente se hace en la parte del brazo, que es, tienes tu brazo y lo colocas más o menos a esta altura como del bíceps. Colocas tu estetoscopio también aquí para escucharlo y bombeas para ver tu presión arterial, tengo entendido que la sistólica sería la primera vez que vemos nuestra flechita que se mueva en una parte, que sería la 120, y la número 5, que es cuando se mueve, sería la diastólica, que serían 80. También tenemos la saturación de oxígeno, que es el último, que es la prueba que mide los niveles de oxígeno en la sangre. Su saturación normal es de 95 a 100%. En este caso no lo tengo, pero es como un aparatito que se coloca en el dedo índice, así de esta manera, y al encenderlo debes de observar igual de 30 o 60 segundos y registrar el valor que se presente con mayor frecuencia, y será tu saturación de oxígeno. Vamos a ver cómo posicionar a una persona encamada. Primero que nada, vemos cómo moverla, y esta es la forma más sencilla. Aquí. Y ponemos la almohada que cubra la mitad de su espalda y la nuca. Y luego hacemos lo mismo de este lado. Ahora pues ponemos un cojín que abarque la zona sacra. Ahora del otro lado. Para saber si está bien posicionado tenemos que meter la mano entre estos dos cojines, y si pasa con normalidad, con facilidad, es que está bien posicionado. Ahora para poner la almohada para levantar los talones, hacemos esto. Y así no tuvimos que levantarlo. Esto es para evitar que las zonas que hacen presión lleguen a tener úlceras. Las manos las podemos colocar de esta manera y ya no tendría
También podemos colocar otro cojín o una toallita o algo para así levantar los codos y no generar úlceras ahí. Tratamiento de la fiebre. Es el tratamiento de los síntomas y afecciones que están relacionados con el aumento de la temperatura corporal, causada por pirógenos endógenos. Ahora, ¿qué intervenciones tenemos que aplicar los enfermeros, ¿no? Los profesionales de enfermería? De acuerdo a la NIC, a las intervenciones de enfermería, como principales es controlar la temperatura y otros signos vitales. ¿Cómo controlamos la temperatura? La temperatura la controlamos mediante la administración de medicamentos y de líquidos. Es como la forma más simple, más básica, ¿no? De hacerlo para tratar una fiebre. La controlamos con medicamentos como antipiréticos, como antibióticos o antiescalofriantes, para no hacerlo tan general y más simple y más fácil, con ibuprofeno y paracetamol, que son medicamentos eficaces para tratar la fiebre. No irritan el aparato digestivo del paciente. La administración de líquidos es muy importante, ya que también el cuerpo, cuando una persona tiene fiebre, actúa por sí mismo. ¿Y cómo lo hace en la fiebre? Lo hace mediante la sudoración. Con la sudoración quiere que hacer el cuerpo más a la temperatura, ¿no? Lo hace queriendo pagar más la temperatura con la sudoración. Entonces es muy importante la administración de líquidos, que el paciente esté tomando líquidos, porque si no lo hace, este paciente puede contraer una deshidratación, lo cual podría ser fatal, podría ser mortal en algunas ocasiones, ¿no? Por eso es muy importante la ingesta de líquidos, tener un control de las entradas y salidas de los líquidos. Es muy importante tener eso en cuenta. También otra forma de controlar la temperatura es bañar al paciente con agua templada, 5 grados menor a su temperatura corporal, o bañarlo con simples toallitas húmedas, pasándolo a su cuerpo, así de simple. Nunca bañarlo con agua fría, nunca bañarse con agua fría, porque si te bañas con agua fría estás bajando la temperatura de golpe, entonces eso puede ser aún más malo, puede causar más afectaciones. Fomentar el consumo de líquidos en los pacientes, recomendarle a la familia, al paciente, como nosotros, fomentar el consumo de líquidos, es muy importante humedecer mucosas nasales y labios, porque a la hora de que tiene una fiebre está perdiendo mucho líquido, entonces empieza a secar los labios y las mucosas nasales. Tener al paciente o que esté el paciente en un ambiente cálido donde esté fluyendo mucho el aire, porque cuando tiene fiebre suele tener el cuerpo caliente, entonces suele tener dificultades para respirar. Entonces, para otros signos vitales es muy importante también checarlos en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria. Hay que tener también en cuenta mucho eso. Y yo creo que con estos simples, básicos pasos podemos controlar bien el tratamiento de la fiebre en un paciente con administración de medicamentos y de líquidos, tenerle un buen ambiente cálido con respiración, fomentar el consumo de líquidos y humedecer las partes que se puedan resecar, ¿no? Que se puedan resecar por la falta de líquidos. Ok, yo les voy a hablar sobre el dolor en enfermería. Para empezar, el dolor es una señal del sistema nervioso y va desde pinchazos, hormigueos, picaduras, ardor o molestias en cualquier parte del cuerpo. Y básicamente el dolor es una gran parte de las razones por las cuales se llega a un hospital, vaya. Los pacientes llegan a un hospital porque sienten dolor en cualquier parte del cuerpo por alguna razón y pues ahí estamos nosotros para apoyarlo. El dolor que tiene un paciente, se utilizan distintas escalas, como la que está la escala EVA,
que es del 0 al 10. Se utiliza en niños de entre 3 y 12 años, donde 3 puntos o menos es un dolor leve, de 4 a 6 puntos es dolor moderado y de 7 a 10 puntos pues es un dolor severo, vaya. Luego para los pacientes adultos está la escala numérica, es básicamente lo mismo de 0 a 10 y ahí es la misma escala de números, se usa en pacientes adultos. Está la escala FLAC, que esa se utiliza en pacientes de 0 a 3 años, personas con dificultades cognitivas o que no se pueden expresar de una buena manera en su comunicación. Y es lo mismo, 3 o 2 puntos dolor leve, 4 a 6 puntos dolor moderado y 7 a 10 puntos dolor severo. Y de lo que trata pues este video del manejo del dolor, una vez que valoramos el dolor que siente el paciente con las escalas, empieza el manejo del dolor. Está el dolor leve y entre el dolor leve el equipo de enfermería tiene que aplicar medidas no farmacológicas, o sea, como aplicación de frío o calor, que ya lo mencionó mi compañero, disminución de fuentes de ruido o luz, ejercicios, cambios de posición o inmovilización que ayuden a disminuir las molestias, y pues tenemos que darle un seguimiento al dolor que siente el paciente. En caso de un dolor severo, tenemos que administrar analgésicos y esto es más eficaz si se hace antes de que siente el dolor. Una vez que ya lo está sintiendo, pues simplemente es monitorear y puedes verificar que esté mejorando y hacerlo paulatinamente para que no tenga molestias en la estancia en el hospital. Pues el plan de cuidados como tal en enfermería sería el control del dolor y el manejo del dolor. Tenemos que realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya ya sea localización, características, cuánto dura, la frecuencia, intensidad y los factores que desencadenan el dolor. También tenemos que observar, claves no verbales y especialmente en las personas que no se pueden comunicar con facilidad. Asegurarnos de que el paciente reciba los cuidados de los analgésicos correspondientes. Proporcionar información acerca del dolor, causas, el tiempo que durará y las incomodidades que se van a esperar, también tenemos que controlar los factores ambientales en su estancia, animar al paciente a estar al pendiente de su propio dolor, utilizar medidas de control de dolor antes de que se vuelva más severo, y pues también se toma en cuenta la ansiedad que se tiene cuando hay dolor. Hay un plan de cuidados para eso también, y pues tenemos que aplicar técnicas de relajación, tenemos que mantener un contacto visual con el paciente, reducir o eliminar completamente los estímulos que están creando el miedo o la ansiedad, y pues también reafirmar al paciente en la seguridad personal que él tiene y permanecer con él para que se sienta más seguro. Y pues tenemos que combinar estos distintos métodos y plan de cuidados para así lograr un alivio eficaz al paciente. Hoy les voy a hablar de los cuidados de enfermería en pacientes con tracción o inmovilización. Para empezar, la tracción es un tratamiento utilizado para la reducción o inmovilización de fracturas o luxaciones, y pues se aplica una fuerza longitudinal que alinea el miembro y estabiliza el foco de fractura si existiese, y pues se utilizan para disminuir el dolor, reducir los espasmos musculares, prevenir o corregir deformidades. Pues este tipo de tracciones producen en el paciente un gran impacto psicológico, así como también una gran cantidad de riesgos derivados de estar en reposo prolongado en cama.
Nuestro objetivo principal consiste en hacer un plan de cuidados de enfermería, obviamente, y evitar que, bueno, en calidad de estos riesgos, que pasen a ser un riesgo real, un problema real, a que retrasen o dificulten el éxito del tratamiento. Nosotros nos vamos a encargar de seguir el plan de cuidados para que no se ocasionen riesgos o problemas al recibir el tratamiento. Les voy a hablar de la aplicación de frío y calor. Cuando nosotros aplicamos calor, produce una vasodilatación. Quiere decir que nuestras venas y arterias se dilatan cuando apliquemos el calor. A su vez produce una analgesia, ya que va aumentando el umbral del dolor, lo que quiere decir que sentiremos menos molestias cuando apliquemos el calor. Y como otro efecto, produce una disminución de la tensión arterial, algo importante para los pacientes que sufren de hipotensión. El principal efecto del calor es la vasodilatación. Esto ayudará a que la sangre drene en las zonas todas las sustancias inflamatorias e irritantes que causan nuestras molestias. La aplicación de calor tiene que estar supervisada sobre todo en pacientes con hipotensión. A su vez hay que tener precaución con la aplicación de calor, ya que su efecto sedante puede inducir el sueño. Intentaremos evitar siempre la situación de quedarse dormido con una aplicación de calor directa sobre nosotros. Por el contrario, los efectos de frío son los siguientes, que producen vasoconstricción, lo que quiere decir que las arterias y venas se cierran, reduciendo su diámetro. Produce también una analgesia, ya que adormece todos los nervios sensitivos que se encuentran sobre la piel, y a su vez también producen un aumento de la tensión arterial. La aplicación de frío directo sobre los músculos puede mejorar su contractividad directamente después de la aplicación del frío. El efecto más importante del frío es la vasoconstricción, que nos ayudará a la hora de tener algún traumatismo, golpe o problema agudo, cerrando los vasos y disminuyendo la inflamación de la zona. Por lo tanto, ambos medios de el calor y el frío sirven para disminuir el dolor y la molestia. Sin embargo, el calor, por su función vasodilatador, será indicada para procesos crónicos o alargados en el tiempo, y el frío será indicada para traumatismos y procesos agudos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un proceso crónico y un proceso agudo? Un proceso crónico es un dolor. Un proceso agudo es un dolor que aparece de inmediato, sea por un traumatismo, una mala posición, una caída. Un ejemplo de traumatismo es un esguince de tobillo. Puede ser también dolor en el codo tras practicar tenis. En todos estos casos ya aplicaremos el frío para disminuir el dolor y disminuir la inflamación de la zona. Sin embargo, para los procesos crónicos quiere decir todo dolor que haya sobrepasado la duración de 3 meses. Lo ideal será una aplicación de calor que vasodilate y ayude a limpiar la zona de sustancias inflamatorias e irritantes. Como ejemplo, un dolor crónico puede ser una lumbalgia crónica que haya durado más de 3 meses, una cervicalgia crónica que haya durado más de 3 meses. E igualmente, un esguince que tenga molestias después de 3 meses de duración tendrá que aplicar el calor en la zona. Además, nunca aplicaremos frío o calor de forma directa sobre la piel. Siempre debemos cubrirnos con una toalla o un papel para evitar irrigaciones. Como por ejemplo, un esguince al tener nuestro paciente con su esguince, sería aplicar frío si es que ha durado más de 3 meses con su dolor. En este caso tengo
Esto para aplicar frío con su toalla, que es muy importante, y sostener en el lugar del dolor. Cabe recalcar que también no hay que dejarlo mucho tiempo, solo lo necesario, y no aplicarlo con mucha fuerza porque también puede ser algo perjudicial.